Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal, quien es neumóloga. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. ¿Qué tal? Doctora, empezó la Navidad y de repente comenzó la gripe. La consulta me imagino que tiene que estar con mucho trabajo. Sí, realmente. Sí, tanto consulta como hospitalizaciones. Sí, doctora, ¿y cuáles son los virus que ahora mismito son los que están, como quien dice, gobernando esta época navideña? Mira, lo que más andan es el virus de la gripe común. Ajá. Y sobre todo de ellos la influenza. Sabemos que tenemos influenza A y B, sí. Aunque hay otros tipos, otros serotipos de influenza, la que veo que están predominando un poquito más es la influenza B. Pero total, como quiera, todos los virus están circulando, incluyendo el COVID, no nos podemos olvidar de él. Que justo también le quería preguntar, porque siempre tenemos confusiones entre sintomatología de una gripe normal, de cuando es influenza, y el COVID. Si pudiera refrescarnos un poquito con esto, porque quizás en la casa estamos creyendo que tenemos una gripe normal y podemos estar pasando por un cuadro de COVID o por un cuadro de influenza. Exacto, mira, los síntomas son realmente similares: tos, fatiga, mucho dolor muscular, mucho dolor articular. Quizá la diferencia podría ser que la influenza da una fiebre un poquito más elevada, no unas febrículas. Puede dar dolor de cabeza, puede presentarse náusea, a veces síntomas gastrointestinales. Quizá con eso podamos hacer alguna diferencia, pero de todas maneras los síntomas son todos similares: mucha fatiga, dolor de garganta, mucho malestar, mucho cansancio, pero siempre es bueno acudir a un especialista, a un médico, para hacer las pruebas a tiempo y detectar el tipo de virus o lo que no esté sucediendo a tiempo. ¿Cuál está siendo más contagiosa de todas por la sintomatología? Son todas contagiosas, la influenza se contagia igual como aprendimos en el COVID, que es por contacto, por gotitas respiratorias, si está tosiendo, si está estornudando. El estornudo también es un síntoma. Y están en contacto cerca con una persona que tenga síntomas respiratorios. Bien, puede que sea simplemente una persona que esté pasando cerca nuestro, que haya tosido, que haya estornudado, que haya hecho algo para externar el virus. Inhalamos y bueno, ya ahí podemos tener la contaminación, luego el periodo de incubación y después los síntomas y la enfermedad. ¿Puede confundirse tal vez con algún tipo de alergia que también sea propenso que se desarrolle en los pacientes ahora en la época navideña o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Muchas veces puede quedar aquí como una pequeña sinusitis, pero no necesariamente alergia. Sí,
¿Por qué usted cree que está pasando esto en la época navideña? ¿Por el cambio de temperatura que estamos teniendo? O quizás también aparte del cambio de temperatura, siento también que en esta época como que utilizamos mucha ropa que tenemos guardada por el frío. Y tenemos la lana que tira muchas particulitas y este tipo de cosas. Exacto. Entonces al final como que, ¿cuál pudiera ser una causa más común entre que haga que se dispare todo esto? No, mira, usualmente como ves en todos los años, sí, ves, es un patrón repetitivo que hay. Ujú. Es normal que para fin de año, hasta digamos febrero, marzo, más o menos, tengamos este periodo de procesos virales. Ajá. Se da por el cambio de temperatura, sabemos, aunque vivamos en un país tropical que haya mucho sol, Sí. sabemos que estamos en el hemisferio norte, que estamos en invierno. Bien, la temperatura va a bajar, las temperaturas que vienen del norte del planeta, Ajá. América del Norte, Europa Sí, y todo sí. eso, va a bajar y toda esa temperatura también va incluso a influenciar sobre nosotros. Sí. También otra cosa que puede influenciar es, como es periodo navideño, los visitantes vienen de allá para acá. Ah, sí. También nos pueden traer, nos pueden importar estos virus. Ujú. Al igual como dice con la ropa, aunque nosotros no usemos ropa de frío verdadero, sí la gente guarda su ropa bonita navideña, ¿verdad? Ajá, ajá. Siempre es bueno lavarla e higienizarla bien, aunque sea con una secadora, ponerla al sol. Porque Ujú. todo el polvo que se acumula allí durante un año completo, Ujú. sí puede afectar principalmente a los asmáticos o los que sean alérgicos. Ujú. Y ahí sí puede desencadenar una reacción Ujú. para esos tipos de pacientes. Doctora, pero también aparte de que guardamos las ropas, recuérdese que sacamos los adornos navideños, que duran un año entero guardado. Ponerlo Y en hay el sol y personas lavarlo. que ni siquiera a veces no lo lavan, No simple y lo lavan llanamente y lo lo ponen. recolocan y se acabó. Exacto. Esto pudiera también hacer más un cuadro de alergia que de gripe, o igual puede causar una cosa como la otra. No, quizá puede causar un poquito más de alergia, porque ya ahí lo que hay es polvo acumulado. Ajá. Pero claro, como entramos, salimos de la casa, vamos al trabajo, supermercado y todo lo demás, se pueden mezclar las cosas. Ujú. Bien. Ujú. Pero sí, claro, obviamente es recomendable sacarlo, limpiarlo, y exponerlo al sol o a secarlo. Bien, tratar de eliminar ese polvo. También los arbolitos. Sí. Con las ramitas que siempre acumulan mucho polvo, mucho Sí, y que polvillo. a veces uno lo cambia, le echa nieves artificiales, no los lava antes de Exacto. guardarlos, simple y llanamente saca y recoloca. Exacto. Pero también en esta época, en especial, en particular, he visto que sobre todo en las noches o en las madrugadas está lloviendo. Esta lluvia también puede que afecte también para la producción de estas gripes. Si te expones a la lluvia, sí. Sí, solamente si te mojas, Sí, pero te no expones, necesariamente claro. por la humedad del día a día. No, porque luego viene el sol y Sí. seca. ¿Y cuáles hábitos pudiéramos incrementar desde nuestros hogares para evitar enfermarnos de gripe? Quizás terapias preventivas que podamos hacer, que no sea la automedicación que no debería, Que no no debería de debería ser, pero ¿qué Claro. hábitos sí pudiéramos hacer? Mira, lo principal es vacunación. Ujú. La vacunación usualmente recomendamos iniciarla a partir del mes de septiembre, octubre, antes que comiencen los meses más húmedos y más fríos. Sí. Bien, si bien la vacunación no digamos que me evita la enfermedad, Ujú. lo que va a hacer es a reducirme los síntomas. Me va a reducir los síntomas y me va a reducir el periodo de tiempo, o no voy a sentir nada. Ok. Bien, Ujú. siempre es bueno vacunarse, actualizar su vacuna de la influenza anual, todos los años. Ujú. En pacientes que tengan asma, EPOC, alguna enfermedad pulmonar crónica como la fibrosis, alguna enfermedad cardiovascular que sea crónica, que sea pesada, sí recomendamos la vacuna del neumococo Sí. y obviamente su vacuna de la influenza. Siempre Sí. tiene que tener su esquema de vacuna actualizado. Cuando estemos en algún lugar que haya una conglomeración de personas, mascarilla. Sí sabemos que tenemos algún tipo de riesgo. Bien, si tengo una persona que tenga un cáncer, no lo voy a exponer, digamos. Un envejeciente O ya. un envejeciente, Sí. exacto. No lo voy a exponer a que vamos a un concierto, aunque sea de violín. Va a Ujú. haber una cantidad buena de personas. Sí, Y ahí claro. sí
por contacto, alguien siempre va a tener una gripe. Sí. Siempre use su mascarilla. ¿La única vacuna que habría que reforzar es la de la influenza o tal vez, por ejemplo, la del COVID también habría que reforzarla o no necesariamente? Dependiendo de la persona, dependiendo de la condición del paciente, pero sí, a todo el mundo la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza, pero me imagino que tiene que haber una prioridad en pacientes que sean susceptibles o que tengan enfermedades catastróficas y los mismos niños porque están siempre como cerrados en los colegios. Y justo se le iba a preguntar, ¿cuál está siendo la población que está siendo más afectada actualmente con estas enfermedades, estos virus que Mira, los niños siempre tienen algún tipo de contaminación. Nosotros muchas veces le llamamos los contaminantes de los abuelos. Y de las mami también, eso es increíble. O sea, el niño es el mejor y la mami cae también. Entonces, como puedes ver, es una cadena. Ajá. Es una cadena. Sí, lo que hay que tener un poquito más de cuidado es con los ancianos, que en ellos sí se puede complicar con una neumonía. Ahora mismo hay mucha persona ingresada por neumonías, o sea, influenza complicada con neumonía. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado con las personas de tercera edad. Doctora, ¿por qué se están complicando tantos estos casos de neumonía? ¿Es propio de que el paciente tenga alguna enfermedad sistémica y por lo tanto la inmunidad baja? ¿O tiene que ver más con la automedicación? Que a veces no damos lo que es necesario, entonces eso hace que la enfermedad empeore. Porque Exacto. tenemos varias vertientes. Mira, puede haber dos formas. Ajá. Una, que sea la persona que tenga su inmunidad baja, ¿verdad? Le dio el virus, digamos que sea una persona que se dializa, una persona con una insuficiencia cardíaca, una persona con algún tipo de enfermedad catastrófica, que su cuerpo no va a responder igual, por lo tanto se vamos a sobreinfectar. Sí. Bien. Otra es que también es muy frecuente, sobre todo en poblaciones que son, digamos, autónomas, personas jóvenes, adultos, que todavía se encuentran activos, es que tengo fiebre, me voy a tomar tal cosa, me está dando gripe, me voy a tomar un té, no sé, de agua. Sí. Toma la gente. Un té de canela. Un té de canela Canela con aceite de jengibre y toda esa cosa. Lo que preparaba mi abuela. Exacto. Entonces, son medicamentos, son fórmulas naturales que no van a mejorar la condición porque no está tratando la enfermedad. Sí. Por eso muchos pacientes cuando dicen, cuando me estaba tomando el té de farmacia no me hacía nada y desde que estoy tomando el medicamento para la influenza, al otro día estoy bien. Exacto. Ahí está la diferencia. Sí. Pero claro, muchos se complican porque se automedican, cosa que no es correcto. Sí, pero también en la automedicación tenemos pacientes que recurren sistemáticamente y casi todo el tiempo al uso de vitaminas. Antibióticos. También tiene la vitamina. Me dicen, si me bebo 2.000 gramos de vitamina C diariamente, no me voy a enfermar. He escuchado todo esto, porque lo hacen parte de su dieta. Sí, Entonces, ¿esto realmente ayuda o solamente te ayuda si tu cuerpo lo requiere? Ayuda solamente si el cuerpo lo requiere. Okay. Porque no le puedo dar una vitamina si no tengo déficit. Entonces, estoy tomando algo que realmente mi cuerpo no va a necesitar y lo va a eliminar igual. Entonces solamente se toma cuando es necesario. Sí. Quizá la vitamina C ayuda, como es un antioxidante, puede funcionar como antioxidante, puede ayudar en este periodo, pero no de forma crónica. Bien. ¿Y cómo ayuda la alimentación y los ejercicios para evitar estos virus? Muchísimo. Si tengo una alimentación balanceada, con una buena cantidad de proteínas, vegetales, que es muy importante, el dominicano no prioriza los vegetales, sino los carbohidratos. Hago ejercicio. ¿Qué me hace el ejercicio a nivel pulmonar? Lo que va a hacer es aumentarme la capacidad de resistencia de inhalación, a mejorar la calidad de mis pulmones y de la respiración, y por lo tanto me va a mejorar todo el sistema inmune por igual. O sea, no solamente va a mejorar el pulmón, me va a mejorar todo el sistema. Por lo tanto, sí es recomendable ejercicio, que incluso para los viejitos es muy bueno, porque me va a ayudar a que los pulmones
abran y extiendan mejor, porque quienes expanden para poder ejercer la respiración son los músculos, no es el pulmón. Si el músculo no se mueve y no tiene fuerza, el pulmón no se va a mover. Sí, claro. Por eso es que nosotros siempre también recomendamos los ejercicios. Ajá, ajá. Y la alimentación, una buena alimentación proteica para reforzar el músculo. Sí. Y así, de manera indirecta, el pulmón va a mejorar. Entiendo. También la salud cardiovascular mejora mucho. Sí. Los pacientes diabéticos mejoran muchísimo también su control glucémico. Y también a nivel de articulaciones le ayuda a los pacientes. Sí, sí. Pero también tenemos una temporada donde se incrementan algunos hábitos, como es el consumo de alcohol. Y a veces la persona que esté enferma no deja de consumir el alcohol. ¿El alcohol tiene alguna interacción, por ejemplo, inhibiendo la medicación que ya se le pudo haber puesto a este paciente? Porque es que nos ponemos muy creativos en esta época, doctora, y es necesario explicárselo y requete explicárselo. Mira, lo ideal es no consumir alcohol. Sí. O si lo va a hacer sino de forma moderada. Bien, no hay por qué llegar a los extremos. Se puede disfrutar de una buena copa de vino, un buen vaso de cerveza, sin llegar al extremo. Porque hay muchos casos, muchos estudios que dicen que una copa de vino es saludable, un vaso de alcohol, pero no en exceso. Lo ideal es no hacerlo, porque también a nivel de estómago le va a venir gastritis y muchos problemas. Bien. Pero mezclar, por ejemplo, alcohol con antibióticos, que usualmente nosotros usamos los antibióticos, o algún tipo de antiviral, va a haber interacción en el hígado. Entonces, va a inhibir la medicación y por lo tanto el nivel de la rapidez con la cual me voy a recuperar, eso se va a aumentar. Bien, que digamos, sin el alcohol y tengo la medicación, me voy a mejorar en 5 días, con alcohol va a durar 10. Exacto. Entonces lo ideal es no consumir el alcohol. No consumir alcohol. Doctor, ¿y qué hacemos con esos pacientes que cuando tienen fiebre beben acetaminofén? Dígame, es que seguimos teniendo como estas medicaciones. Ahí, simple y llanamente vemos que algo que dice te quita el dolor y la fiebre, no necesariamente te quita el dolor, porque te quita el dolor o te quita la fiebre. No sé, el acetaminofén sí se puede usar para el dolor. Pero, sí, para el dolor sí. Y para la fiebre también. Pero para la fiebre, ¿en qué momento? Cuando hay fiebre. En una influenza que quizás la fiebre te suba a 40 y que te esté afectando la garganta también. Sí. 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 Pero usarlo solamente cuando hay fiebre. Ajá. Bien, no sistemáticamente ni constante, a menos que sea con supervisión médica. Sí. Porque sabemos que todos medicamentos tienen su efecto secundario. Si uso acetaminofén en exceso y me paso de la dosis recomendada, de la posología indicada por día, me va a dañar el hígado, me va a causar problemas en el hígado. Entonces, por eso es que nosotros usualmente lo usamos en manera puntual. ¿Tienes fiebre? Te tomas tanta cantidad de acetaminofén y espera que baja la fiebre. Con medios físicos para bajarlo un poquito más rápido. Sí. Pero sí, muchas veces es necesario recurrir a la medicación para la fiebre. No, estamos claros que sí se necesita la medicación para bajar la fiebre, claro. Pero se ha visto muchísimos casos que de repente el paciente tiene fiebre, va a la farmacia, se compra el usual, el acetaminofén usual, pero no le hace nada. Entonces, ¿por qué que no le está haciendo nada? Dependiendo qué tipo de acetaminofén, porque sabemos. Independientemente de a lo que me refiero. Hay que investigar otras causas de fiebre entonces. Ajá, porque pudiera porque ser si no por la sintomatología. Estamos pensando que tiene un virus, que tiene no gripe, vamos por el lado de la influenza. Exacto. Pero, sin embargo, me bebo X cantidad, la mínima. Encontré 50 miligramos que no me hizo absolutamente nada. Al final siempre le echamos la culpa que compramos algo que quizás tiene de mala calidad. Exacto. Pero puede pasar que quizás tal vez el mes pasado me bebí uno por deporte y lo utilicé por 1 semana, 2 semanas por deporte. Y cuando realmente lo requiero, que viene esa influenza que me está golpeando y me está dando muy dura,
no me funciona porque ya lo consumí antes y No ya mi cuerpo necesariamente. se pudo haber acostumbrado a eso. No, no necesariamente. Habría que investigar otras causas de fiebre. Sí. Habría que... Y hay otras enfermedades que se pudieran confundir con una influenza, con un COVID, con una gripe. Sí, claro que sí. ¿Cómo Claro que sí. cuáles? Puede ser la misma tuberculosis. Ya. La misma tuberculosis. Que a Ujú. mí sí puedo tomar una medicación para bajar la fiebre, pero Ujú. inmediatamente me sube. Entiendo. Bien. Sí. Entonces, como dije, si no encontramos ni buscamos la causa real de la fiebre, Ujú. la fiebre va a seguir viniendo porque no estoy tratando la causa, lo que me está causando esa fiebre. Ya. Por ejemplo, si es el virus, lo identifiqué, doy tratamiento para el virus de la influenza. Sí. Inmediatamente comienzo el tratamiento, ya la fiebre, los síntomas me van a bajar porque ya Entiendo. estoy dando el tratamiento específico. Ujú. Ahora, si me persiste, tengo el virus positivo, estoy dando el tratamiento y me persiste la fiebre, ya tengo que mirar otras opciones y otras cosas, descartar otros diagnósticos, a ver qué es lo que me está causando esa fiebre. Sí. Porque también con medicina doy no son 4, puede venir un virus, una influenza, pero puedo tener también un absceso abdominal, por ejemplo. Ya. Y lo que he detectado hasta ahora ha sido eso. Exactamente. O sea, para darte un ejemplo, que no Ajá. siempre es una sola cosa. Sí, porque por ejemplo la misma influenza ahorita mencionó que tiene también causa síntomas gastrointestinales. Exacto. Si tengo un paciente que tiene una fiebre, pero también entonces tiene diarrea, Sí. me imagino que la medicación tiene que ser completamente diferente a un paciente que simple y llanamente tenga la influenza. No, el tratamiento de la influenza va. Ajá, aunque va. tenga su síntoma de diarreico, si no mejora, ya tengo que ver con un gastroenterólogo. Mira, sí me puede presentar esto, pero no me ha mejorado la diarrea. Okay. Vamos a ver qué está pasando. Le hago un cultivo de ese, a ver qué hay ahí, si es que tengo alguna bacteria que se me haya exacerbado con los medicamentos que le esté dando y ya me esté atacando también al paciente. Son muchas cositas. Ajá, pero cuando se le da la medicación para la influenza, siempre se ataca la parte gastrointestinal, o sea, me refiero a que la misma medicación de la influenza le disminuye los síntomas gastrointestinales o hay que medicar para ambas cosas. Podría pasar, podría que ya con el tratamiento de la influenza baje los síntomas gastrointestinales. Ya, entiendo. Puede que sí. ¿Cómo puede que no? Ajá, y dependiendo de los tipos de influenza, la medicación puede ser diferente dependiendo de los síntomas que cause. Puede ser la misma medicación. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre una y la otra? Es el tipo de virus. Okay. O sea, el tipo de virus. Pero como quiera se ataca como de la quiera, misma muchas forma. veces el mismo tratamiento. Ok. Doctor, ¿y qué hace entonces que pase de una fase de una gripe, una influenza normal a unos síntomas de neumológicos, o sea, que se complique el cuadro? El no cuidarse a tiempo. Sí. Si tengo una inmunidad baja, si soy un paciente inmunocomprometido. O sea, si un paciente inmunocomprometido, no solamente estoy hablando de VIH-Sida. Un paciente diabético es un paciente con la inmunidad comprometida. Un paciente que se dializa o tenga una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca es un paciente inmunocomprometido. Como tengo esa inmunidad baja, tengo otros virus y bacterias oportunistas. Por ejemplo, un paciente encamado, digamos, un paciente viejito que le ha dado un derrame cerebral, como dicen en la calle, que eso es realmente un ACV, accidente cerebrovascular, que no me maneje las secreciones, broncoaspira, bien, se va las secreciones, va hacia los pulmones, esta secreción se infecta y al tener el virus es como si yo estuviera dándole golpe a un saco de boxeo. Claro. A ese paciente que tengo encamado y que por su propia condición no tiene cómo atacar el virus y la bacteria que me le están afectando. Sí. Y eso es lo que me lleva a ingresar a un paciente. Entiendo. ¿Y cuál sería el tratamiento entonces en este caso? Está ingresado, pero me imagino que... Ya dependiendo de las bacterias, virus que identifiquemos, va a un tratamiento dirigido. Sí, pero en el tratamiento dirigido ya entonces, como se atacan las bacterias directamente, este pulmón vuelve a su condición natural o a veces quedan afecciones. En ese caso, siempre yo le explico a mi paciente, por cada neumonía que le dé a ese paciente, el pulmón
va a ir disminuyendo su propia capacidad de defensa. Ya. Bien. O sea que sí tiene un daño permanente. Sí puede quedar con puede que quede con un daño como puede que no. Todo Entiendo. siempre va a depender del contexto del paciente y qué tan malito haya llegado o no. Entiendo. ¿Y esta situación puede causar daños a otros órganos o solamente generalmente se afectan los pulmones? Pero, porque, ¿a qué me refiero? A veces esa dificultad de respirar puede dañarme quizás o afectarme el corazón. Sí, claro. Claro esto, que sí. Esto Eso me va a aumentar el gasto cardíaco porque va a requerir más trabajo del corazón para bombear. Claro que sí. También la misma infección se puede ir a otros órganos si no se controla a tiempo. Si no se detecta a tiempo y causarme un shock séptico, me puede causar una septicemia y ahí venir en efecto de cadena, ya las complicaciones. Y todo esto es por un tratamiento no dado a tiempo. O mal dado, exacto. Exacto. O mal administrado. ¿Y qué pasa también cuando el paciente, por ejemplo, sabe que tiene la condición y quizás se medica por 1, 2, 3 días, pero interrumpe el tratamiento porque estamos en la época navideña? No estamos en nada. Eso vuelve para atrás, los síntomas van empeorando. ¿Cómo se manifiesta esto? Los síntomas pueden volver para atrás o pueden empeorar. Ya. Entonces, por eso, desde que se comienza un tratamiento, hay que terminarlo. Se inicia, se termina, nunca lo puedo interrumpir. Exacto. Porque entonces no va a valer de nada. Eso es medicamento que nosotros hayamos comprado, que no es tan baratos tampoco. Sí. Entonces, si me lo salto, si lo interrumpo todo y muchas veces hay que iniciar de cero con antibióticos o medicamentos un poquito de alta cobertura. Y pasa con estas bacterias que son resistentes a veces a algunos medicamentos y tienen que cambiarlo y aumentar la dosis. ¿Por qué pasa esto? Puede suceder que tengamos alguna bacteria con resistencia porque por la automedicación. Okay. La gente usa acitromicina, usa amoxicilina, hasta incluso para un dolor de cabeza. Justo por eso era que le estaba preguntando ahorita, que si pasaba lo mismo con el acetaminofén, porque como son cosas tan comunes. Con el acetaminofén no. No se hace tanta pero con los resistencia. antibióticos sí. Ya. Con el acetaminofén no, pero con los antibióticos Con los antibióticos es que el cuerpo te hace la resistencia. Es la bacteria, no el cuerpo. Bueno, sí, la bacteria, perdón. Es la que te hace la resistencia. La que hace la resistencia. Sí, porque creo que la población tiene una confusión con esto. No, el acetaminofén no, pero el antibiótico sí. Por eso es que nosotros siempre preguntamos, cuando llega un paciente, que mucha gente incluso se sorprende cuando preguntamos si ha usado antibiótico recientemente y nos dan una lista de 5 a veces. Ay, padre. Para 5 cosas diferentes o un dolor de muela, un dolor de cabeza, cualquier cosa. El dominicano es muy ocurrente, créeme. Doctora, ¿qué tiempo se supone que se debe poner este medicamento a los pacientes? ¿Por qué se lo pregunto? Porque muchas veces por diferentes situaciones se lo ponen por 4 días, se lo ponen por 5 días, pero sin embargo hay algunos que lo ponen hasta por 21 días. ¿Qué tan efectivo es un tratamiento en tiempo de 5 días a 21 días? O sea, ¿qué diferencia eso hay? va a depender de cada caso, de la severidad, de la persona, del caso y la severidad. Bien, por ejemplo, si te detecta una influenza, eres una persona sana, tu tratamiento es de 5 días. Pero ahora, los alrededores tuyos, lo que ve en tu casa, por ejemplo, tu esposo, tu hija, no sé, llevaría un tratamiento preventivo para la influenza. Ahí sería 10 días. Bien. Ahora, tengo un paciente que está malito, detecto con un antibiograma qué tipo de bacteria es el que tiene, qué tipo de resistencia. Ahí yo voy a dar el tratamiento según me dicen las guías o las recomendaciones o el caso. O el caso que yo tenga enfrente. Por ejemplo, si veo que una persona que tiene un pie diabético, que tiene una neumonía complicada, que tiene una glicemia descompensada, yo no le voy a un tratamiento por 5 días. Sí, claro. Ahí va a ser un poquito más largo. Sí. Bien, porque tengo que atacar bien el virus, la bacteria que tenga. Sí, pero eso no es una soga de amarrada. Eso solamente es tanto, eso es individual cada quien. Entiendo. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de ese tratamiento preventivo
para los pacientes para cuidarse de la influenza y todo lo que anda ahora mismo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, me quedé con la pregunta, pero espérese que la pregunta, yo pensándola, es un poquito engorrosa porque ahorita se pone la población creativa. Sí. Cuando van a la clínica y le detectan la influenza, entonces debemos proteger a los que están alrededor con tratamientos preventivos. Es lo correcto. Estos tratamientos preventivos, sin arroje la información que pueda dar, que no es haya el médico que lo indica, el médico es que lo indica. Exacto. Más o menos, ¿cómo es este tratamiento preventivo para mismo. El mismito que se le da al paciente. El mismo que se le da al paciente. O sea que vamos a estar medicados todos en el hogar. Todos en la casa. Sí. Pero esto solamente pasa cuando el paciente tiene influenza, COVID, o puede pasar también con la gripe. Cuando hay influenza. Sí. Cuando hay influenza, que sabemos que la contaminación es bien rápida y por lo menos tenemos un tratamiento a mano. Ahora, si es una gripe común, las medidas generales para todos. Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla, ¿bien? Y si la persona enferma está estornudando, tosiendo, aislarse un poco de los demás. Bien, esa es la medida general para todos, cualquiera que tenga un virus respiratorio. Bien, pero en el caso específico de la influenza sí damos tratamiento preventivo para los cercanos. Sí. Doctora, en el caso del COVID, ¿qué es lo que ha pasado? Porque pasamos de tenerle miedo a no tenerle miedo para nada. Ay, que no existe. Sí existe, todavía o sea, sí. Para la población no existe. O sea, tú le dices, ya cualquier gente tiene COVID, yo creo que ni se da cuenta de que tiene COVID. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado gracias con a la el vacuna? COVID? Todo esto se está comportando de esa manera. Sí, entonces, ¿cómo era que se comportaba antes de la vacuna y cómo es que se está comportando ahora, que ya no le da miedo a las personas? Lo que, fíjate, era... El coronavirus es un virus que se conoce desde hace ya cientos de años. Okay. El que llegó en el 2020 era una cepa nueva que no conocíamos. Okay. Por eso es que estábamos tratando algo que no conocíamos. Y veían cómo eran los síntomas. Que perdíamos el olor, el olfato, el sabor, daba un síndrome general. Manifestaciones respiratorias como si fuera una gripe. Por eso se hizo la vacuna en 2x1 para inmunizar a todo el planeta. Sí. Entonces, ya gracias a la vacuna, ahora simplemente pasa por una gripe que a veces ni cuenta nos damos. Bien. Sí. ¿Y cuál es el tratamiento de ella? El tratamiento de cualquier virus respiratorio, un tratamiento sintomático, dependiendo del paciente. Bien, porque también hay tratamiento para pacientes específicos, o sea, los pacientes que están en riesgo. Ahí sí le damos un tratamiento específico a esos tipos de pacientes. Ok. Bien. Siempre los pacientes que están en riesgo tienen un tratamiento especial, no importa el virus que sea. No importa. En COVID, influenza, sí tenemos tratamiento específico. Sí. Si es un tratamiento, si es una gripe común, tranquilo.
Pero tenemos algunos pacientes, doctora, que no se vacunaron del COVID, aunque digan que se vacunó la mayoría de la población. A esos pacientes, si le da COVID, ¿cómo sería la sintomatología? ¿Sería Puede como ser en los igual, tiempos de la no, época de depende. allá o ya si están más leves Ya, los ya está más síntomas? leve, ya está más leve Está más realmente. leve porque la cepa ha ido cambiando. O se ha Ha ido ido cambiando y también debilitando. porque los demás nos hemos ido inmunizando. Ah, ya. Es como si tú Entiendo. lavaras una superficie en un lado y por el otro lado también se ve un Se- poquito limpio, para ya. decir algo que me puedas entender. Sí, entiendo. Exacto. Sí. Entonces, de todos los que estoy viendo que está dando los peores síntomas y el que Es es la más fuerte influenza. es la influenza. La influenza, ahora mismo la influenza, sí. Pero es porque ese virus es más fuerte que los otros. Él Su cambia, ella comportamiento. cambia todos los años. Por eso es que la vacunación debe hacerse anual, Ya. porque el virus de la influenza muta todos los años. Ujú. Pero muta ¿por qué? ¿Es buscando un mecanismo propio de sobrevivencia Sí. o muta por las Ah. condiciones ambientales que estamos teniendo con Condición estos ambiental, cambios? modo de supervivencia, se hace más virulento incluso, pero es por eso mismo método. Entiendo. Y por eso es que hay que vacunarse. Sí, el Porque aislamiento incluso es la vacuna necesario. cambia. ¿El aislamiento es necesario como pasó en la época del COVID o no necesariamente? Es necesario mientras dure el tratamiento. Ok. Mientras dure el tratamiento. Y en la época en el momento que el paciente ya tiene tratamiento, ¿cuál es la época en la que es más contagiosa? Porque siempre tenemos como un pico de contagio entre los días que puede tener la influenza. ¿Cuál Desde el sería inicio de los esto? síntomas Ajá. hasta tercer, cuarto día, Ujú. más o menos. Pero por eso, por lo menos yo personalmente prefiero mantener al paciente aislado los 5 días de tratamiento. Entiendo. Y una persona que haya tenido contacto con alguien que tenga la influenza, ¿el virus le saldrá inmediatamente o tiene un No periodo tiene un periodo de incubación. ¿Y cuánto tiempo dura ese periodo de Por lo incubación? menos de 2, 3 días desde el periodo de incubación. Muchas veces algunos pacientes, claro, comienzan los síntomas al otro día. Ajá. Hacen un periodo de incubación rapidísimo. Sí. Pero usualmente de 2 a 3 días ya comienzan los síntomas. Esta pregunta, Ese es su periodo de ajá, incubación. sí. Esta pregunta yo sé que a muchos de la población le va a gustar. Cuando un paciente tiene la influenza, ¿le tiene que caer en licencia médica para no contagiar a los otros que están en su Yo lo sabía, esa trabajo? pregunta venía. No, y va a gustarle mucho a la población, porque donde quiera que uno dice licencia médica le encanta. Un paciente que tenga influenza, que tenga COVID, Ajá. ¿es necesario que tenga licencia médica? O simple y llanamente con utilizar la mascarilla y cuidarse. Eso No va, es necesario. eso va a depender de la evaluación de cada médico. Ok. Va a depender de la evaluación de cada especialista según vea cómo está el paciente y según sus necesidades. Ya, entiendo. Bien. ¿Algún paciente que tenga influenza, aunque no llegue a una neumonía, tal vez necesite que se le interne? Depende, sí. Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué Puede haber pudiera? tanta fiebre, Ajá. puede haber náusea, vómito, puede deshidratarse mucho. Ujú. Que, obvio, uno no va a ingerir nada, no puede ingerir agua para hidratarse, porque si tiene náusea y vómito lo va a vomitar. Sí. Sino para hidratación, sí puede suceder. En el Puede caso de suceder. las mujeres embarazadas en esta época, ¿cómo podemos ayudarle y cómo podemos protegerla? Hay que tratarla. Porque es una situación complicada en un embarazo. Sí, mira, si hay una mujer embarazada con influenza, hay que tratarla. Ujú. Ya el medicamento por la FDA sí se puede usar en pacientes embarazadas. Ajá. Si eso no hay ningún inconveniente con ella, hay que tratarla. Sí. Porque si no se trata, el niño puede venir con problemas. Puede que sí, puede que no. Ajá. Pero hay que tratarla. Pero se han encontrado ¿Sí? sí, evidencias de niños que por No, Sí, eso sí, no. sí. Pero sí puede suceder. que, o sea, puede haber ¿cómo se le algo. pudiera complicar el embarazo? O sea, me refiero a si no se trata a una mujer embarazada con una influenza, ¿cómo pudiera afectarle esto? Quizá puede venir con sordera, algún problemita Pero menor, mínimo. Pero sordera no es algo menor, doctora. O sea, lo que me estás diciendo es algo Pero sí. que debería la población Sí, prestarle pero tampoco atención. quiero que las mujeres embarazadas se me asusten, ¿eh? No estamos buscando que se asusten, pero sí porque, Claro. por ejemplo, una mujer embarazada
tiene mucho cuidado Sí. con candidiasis, tiene mucho cuidado con Sí. enfermedades en específico, pero entonces con esta también debería tener su Debería cuidado. tener el mismo cuidado, claro que sí. Y también hay muchas embarazadas que se pasan con una rinitis, una sinusitis, muchas veces durante todo el embarazo. Sí, ¿y las embarazadas se pueden poner la vacuna? Sí, claro. ¿Cuál Pero es? ya eso sería recomendado por su ginecólogo. Ok. ¿Hay Bien. alguien de la población que por alguna situación en específico no se le pudiera poner la vacuna o esa vacuna se la puede colocar cualquier Se la puede persona? colocar cualquier persona. No he visto el primero que no se la pueda colocar, a menos que sea una persona que no cree en vacuna. Ujú. Pero sí, claro, como médico yo indico creo bastante en las vacunas. Ok. Me gusta siempre vacunar a mis pacientes porque incluso yo misma he visto la mejoría en ellos. Por ejemplo, en mis pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC, los siento y los veo más protegidos cuando están vacunados, sobre todo con el neumococo, claro que sí. Ujú. Pero casi siempre, doctora, nos vamos para los pacientes que tienen cáncer o nos vamos para los pacientes envejecientes. Pero también tenemos una población de pacientes que tienen hasta trastornos sanguíneos. ¿Estos no serían también susceptibles Claro para que sí. situaciones? O sea, que Claro que sí. son como que un banco de la población. Sí, son muchos pacientes los que Sí. tienen enfermedades graves. Sí. No solamente nos vamos con cáncer y todo eso, no, también pacientes con cualquier tipo de enfermedad que sean susceptibles a cualquier infección pulmonar. Claro Doctora, que ¿y sí. dónde una persona que quiera ponerse la vacuna de la influenza, lo primero, a dónde debe dirigirse para que se le indiquen? Porque me imagino que esto no se hace sin indicación, ¿o sí? En cualquier centro de vacunación de salud pública, esa vacuna es gratis incluso, Ajá, es que todos los años. todos los años. Hay una tarjeta de vacunación Hay para una llevar un tarjeta. control Sí. de toda la población. En el mismo centro sí le dan su tarjeta para llevar el control también. Y la edad. Cualquier edad. A cualquier edad. O sea que yo mañana, si decido comenzarme a vacunar anual para la influenza, puedo ir puede religiosamente. hacer. Claro que sí. No pasa a veces que una persona puede que se vacune religiosamente todos los años, pero tal vez llega un año que decida pasarlo por alto porque nunca le dio la influenza y a pesar de que ya tenga las vacunas anteriores, como quiera la enfermedad le dé bastante duro cuando lo agarre. Sí. Porque como te había dicho anteriormente, el virus muta. Ajá. El virus de este año no es el mismo que estaba circulando el año pasado. Pero también siempre he escuchado que dependiendo de características individuales de raza, quizás el mismo tipo sanguíneo, hay a personas que realmente el virus le da más fuerte que a otras. Sí. ¿Y a qué se debe esto? La naturaleza. La naturaleza, cosa de cada quien. Cosa de cada quien. Incluso el mismo sistema de cada individuo. Ok. El mismo sistema. ¿Y hay una población en específico de alguna zona que usted en su experiencia haya visto que está siendo más afectada la misma influenza? No, ahora eso mismo? no afecta a zonas específicas, sino la población general. Así como he visto personas que son trabajadoras en industrias, así como oficinistas, también he visto los mismos síntomas y la misma influenza. En el caso de los niños, ¿cómo podemos cuidarlos? Porque el niño siempre tiene un contacto uno a uno con otros niñitos. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque ponerle una mascarilla a un muchacho es difícil. Está muy complicado. Es difícil. En el colegio tenemos las meriendas, tenemos que no estamos ahí para decir no compartan. Y ellos se la comparten. Y ellos se la comparten. ¿Cómo podemos cuidarlo? Lo primero que haríamos, me imagino que sería vacunarlo, pero después, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer? Enseñarle y concientizarle lavado de manos, que no compartan sus pertenencias personales, por ejemplo, el termo, el tenedor, la cuchara, que no se ve. Sé que es un poco difícil controlar eso uno como padre, pero sí a través de las maestras y las cuidadoras. Pero lavado de manos y lavado de carita, porque también ellos se pasan los mocos en la cara. Sí, es verdad. Sí, lavado de mano y lavado de carita. Siempre, enseñarle a lavarse bien las manos. Y nosotros repetir el mismo ejemplo en casa. ¿Cuándo debemos ir al médico? ¿Cuáles son esos síntomas en específico que ya tienen que ser una alerta porque pasan ya de un síntoma normal de gripe
que digamos tenemos que irnos a hacer la prueba? No, desde que sienta síntomas gripales. Ajá. Dolor de garganta, fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, cualquiera de esos síntomas es importante acudir inmediatamente a una consulta para detectar con tiempo e iniciar tratamiento a su tiempo debido. ¿Y cuáles son las analíticas que se hacen? Porque pedimos el hemograma, sí. pedimos las pruebas de virus respiratorios. Eso usualmente sería algo básico y una radiografía de tórax, claro está. ¿Y por qué se hace la radiografía torácica? Para ver que no haya algo más que un simple virus. Porque también esos mismos síntomas se me pueden confundir con una neumonía. Ya. Entonces, si tengo alguna imagen que me sugiera una neumonía y un virus negativo, ya yo tengo otra cosa. Pero también tenemos una población ahora mismo, doctora. Y esta es una pregunta un poquito complicada, pero lo es. Ya estamos teniendo muchos estudiantes que están consumiendo el vape. Sí. Viene el tabaquismo también. Sí. Ya se ha vuelto muy famoso los lugares donde están con los tabacos. No necesariamente tenga que ser el cigarrillo. Una persona que esté, sobre todo desde muy joven, que ya esté utilizando vape, que esté fumando, una influenza, ¿cómo le puede complicar la existencia? Igual como una persona que tenga una enfermedad crónica. O sea que Claro. le baja Claro mucho sí. la resistencia porque ya del mismo cuerpo. Incluso ya desde muy joven está consumiendo cosas que no debería. No se debe de fumar. Entonces está usando vapor, está usando juca, tiene componente, tiene químico, tiene incluso aceite. Entonces estás inhalando todo eso. Mucha gente dice, no, yo me lo dejo en la boca. No, eso es mentira, se va al pulmón. Sí. Se va al pulmón, me va a afectar el pulmón, me va a afectar, me va a aumentar la resistencia, la capacidad del pulmón expandirse, de abrir y hacer el intercambio que debería ser de gases. Claro, ellos mismos se están enfermando el pulmón. Sí, justo saliendo un poquito de ese tema, doctora, en su consulta, usted como neumóloga, que me imagino que ha visto casos, ¿cómo le están llegando un adolescente, o ha podido ver si lo ha recibido, un adolescente que esté consumiendo vape? ¿Cómo le están llegando sus pulmones? Porque he visto pocos, pero he visto casos de personas que le dan paro respiratorio y se mueren. Y es por juca. Sí. Y el vape también. Puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a ese pulmón? Lo que podrían, para poder explicarme un poquito bien, lo que se ve es como si fuera comienzo de fibrosis pulmonar. Ok. Bien, ese es el daño que está causando ahora. Ahora, hay otros tipos de daño que está causando el vapor, que todavía se está investigando, porque estas cosas son prácticamente nuevas. Pero sí lo que me está causando es mucha irritación a nivel bronquial. Tengo que comenzar a usar medicamentos inhaladores desde muy temprana edad, y ellos están causándose el daño, o sea, se está auto causando el daño y haciéndose su pulmón, digamos, de 23 años, haciéndolo igual de una persona de 80 años. Justo le iba a preguntar eso. Entonces, no, ese pulmón va a ir bien forzado. A nivel exponencial estamos envejeciendo el pulmón. Exactamente, lo está envejeciendo. Sí. Y entonces, si ya científicamente esto se está comprobando, ¿por qué no hay regulaciones? O sea, o lo están intentando. Hay regulaciones. Sí. Pero la industria tabacalera es fuerte. Ya. La industria tabacalera es fuerte. Lo que es que hay que concientizarlos. Es trabajo de los padres concientizar a los hijos, oye, eso no está bien. No lo uses. Por ejemplo, una calada de una juca equivale a 100 cigarrillos. Wow. Entonces, imagínate, una persona que dure 4 horas con una juca. Pero se supone que el vape vino a sustituir el cigarrillo porque no hace daño. Esa fue la razón por la que llegó al mercado. Porque ellos venden que no hay combustión, no se quema nada, pero independientemente calienta el cigarro. Y el material de cigarro es el mismo. Ahí hay tóxico, mucho tóxico, sobre todo la nicotina, que es uno de los que causa el cáncer de pulmón. Entonces,
lo que ellos cambiaron es la combustión, Ajá. pero en el base es todo lo mismo. Incluso se dice que se consume más pura la nicotina en un vape que en un cigarrillo. Sí. Que la Sí, inhalación es más dependiendo pura. el líquido viene ellos lo venden Ajá. por la cantidad de nicotina. Ajá. O sea, por un porcentaje de nicotina. Ya. Ellos van aumentando el %. Doctora, de verdad, discúlpeme que la saque del No, tema, pero es que me tranquila. quedé porque realmente se ha vuelto una moda, Sí. donde hasta en los colegios y las escuelas Sí. se están viendo muy normalizado el vape, Ujú. y siento como que no está pasando nada respecto a eso. Y Claro. quizás los papás tenemos desconocimiento porque escuchamos la campaña inicial de que eso no hace nada. No, eso es claro que hace daño, te lo van a Sí. vender que no, pero claro que hace Sí. daño. Claro que Bueno, sí. doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas, primero para que le deje un consejo a la población de cómo cuidarse de estos virus ahora en la época navideña, no, y durante todo Claro, el año, durante porque eso todo no el se va. año. Y sobre todo para que deje sus contactos por si a alguien le interesa ir a su consulta. Bien, miren, vacunación, 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 medidas higiénicas e ir a consulta con su médico inmediatamente comiencen los síntomas. Me pueden encontrar en Sedimat, doy consulta lunes, miércoles y viernes, y al igual en la clínica Corazones Unidos, en los consultorios 3 en la Fantino Falco. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa, como siempre, con mucha información importante en esta época. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.